obviamente es un sistema, ¿sí? Bien, miren en este esquema, ¿sí? Yo he puesto como ejemplo de sistema, un sistema empresa, cualquiera sea, ¿sí? Todo lo que me dice que el sistema es un conjunto de partes que están interrelacionadas en función de un objetivo en común. Si el sistema es de una empresa, el objetivo general de la empresa es el objetivo del sistema para este caso. Y los subsistemas, o como le decía su compañero hace rato, subconjuntos, no existen en este caso los subconjuntos, son subsistemas. Y fíjese, están compuestos por compra, por producción, por recursos humanos, por ventas, por ingeniería, contabilidad y finanzas. ¿Estamos? Y lo que tiene por fuera, ¿sí? Es todo lo que tiene por dentro. O sea, las partes, conjuntos o elementos son los subsistemas. Cuando miro hacia afuera del sistema, porque todo sistema está compuesto, está dentro de otro sistema más grande, es lo que se llama el macrosistema. Sí, diga. Hay algunos chicos que no pueden ingresar, pide que los Y ya lo acepte. estoy ingresando. Ya lo estoy ingresando. No tengo a nadie en la sala de espera. Ahí estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Bien, ¿puedo seguir? Sí, profe, continúa. Bien, entonces, en el caso el sistema es empresa, es una empresa, cualquiera sea. Los subsistemas, las partes o elementos, ¿sí? Son los subsistemas y está conformada por compra, por producción, por recursos humanos, por ventas, por ingeniería, contabilidad y finanzas. El sistema nuestro, ¿sí? Que es empresa, a su vez está dentro de otro sistema más grande que es el macrosistema. También se le llama el entorno, el medio ambiente o el contexto en el cual es lo que lo rodea al sistema bajo análisis. En este caso, para este sistema empresa tenemos banco, tenemos mercado, proveedores, clientes, tecnología disponible y la sociedad en general. ¿Sí? Lo que tiene que quedar claro aquí, ¿por qué puse esta flecha? Siempre nosotros vamos a partir, una vez detectado el sistema, decimos, ¿detectado en qué sentido? ¿Cómo voy a saber si es un sistema o no? Debo aplicar la definición de sistema. Cuando yo aplico la definición de sistema, detecto al sistema, digo, este es, ¿sí? Ese es mi nivel de referencia, el sistema que tengo bajo análisis. Todo lo que hay por dentro de ese sistema es subsistema y todo lo que hay por fuera es el macrosistema, es todo lo que lo rodea al sistema bajo análisis. ¿Por qué digo esto y pongo las flechas y cambio? ¿Por qué? Porque siempre yo tengo que tener una unidad de referencia. La unidad de referencia es cuál es mi sistema bajo análisis, repito. A partir de ahí yo lo miro hacia adentro y voy a tener subsistema. Miro hacia arriba y voy a tener macrosistema, o el entorno, o el contexto, o el ambiente. Sinónimos, son términos sinónimos. ¿Está claro? ¿Qué pasa ahora si yo cambio mi unidad de referencia o mi unidad de análisis y pasa a ser el sistema, por ejemplo, ingeniería? ¿Sí? El sistema es ingeniería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál vendría a ser el macrosistema de ingeniería? Fíjense, este era el sistema empresa. Ahora abajo digo que mi unidad de análisis del sistema es ingeniería. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Es como que yo la traigo a esta flecha y digo, este es mi sistema ahora. Ingeniería. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿A dónde queda?
¿Y la empresa se convierte en macrosistema? Exactamente, la empresa se convierte, pasa a estar en el macrosistema. Lo mismo que compra, que producción, recursos humanos, venta, contabilidad y finanzas. ¿Sí? Por eso esto es un trabajo que hacemos, digamos, cuando uno dice la unidad de referencia de análisis, que es el sistema. Eso no me tengo que olvidar nunca, porque estoy haciendo un posicionamiento y estoy utilizando obviamente la abstracción mental, para decir, este es mi sistema, cuando miro hacia adentro, encuentro las partes que son los subsistemas. Cuando miro hacia arriba, encuentro el macrosistema, el entorno o el ambiente o el contexto. Y nunca olvidar que un sistema siempre está dentro de otro sistema más grande. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. Ahora fíjense que como lo que nosotros hicimos es abstracción mental, de decir, esta es mi unidad de referencia de análisis, que es el sistema, esto queda compuesto, son los subsistemas, y esto es lo que está en el macrosistema o en el entorno, es lo que se llama, en la teoría general de sistemas, ¿sí? Es lo que se denomina el establecimiento del límite o frontera del sistema. Ese límite o frontera es una línea imaginaria, no es una línea física, no es como decir, bueno, a ver, frontera, pasamos de Tucumán a Santiago y tenemos la frontera ahí donde ¿sí? Se individualiza físicamente un lugar de otro. Cuando nosotros hablamos del límite o frontera en la teoría general de sistemas, estamos hablando de una línea imaginaria. ¿Sí? Establecemos la línea imaginaria. Y fíjense, ¿quién la hace? La hacemos nosotros, el observador o el analista, ¿sí? Que es el que determina que entra en la abstracción mental y que no entra en la abstracción mental. ¿Cómo se va a traducir eso? Si, por ejemplo, vuelvo aquí a la transparencia anterior, y yo he dicho, mi sistema empresa va a quedar constituida por los siguientes subsistemas, porque puede haber más subsistemas o puede haber menos, pero para mi sistema empresa, cuando yo trabajé con estableciendo el límite del sistema o la frontera, dije, estos son los subsistemas que componen mi sistema empresa. Y todo lo demás queda en el macrosistema, en el entorno, ambiente o contexto. ¿Está claro? ¿Cómo hago eso? Lo hace el analista, el observador, es decir, ustedes, yo, cuando vamos a establecer el límite o frontera del sistema. ¿Y por qué se hace eso? Porque lo que se busca justamente que el resultado permita soluciones donde el todo sea mucho más que la suma de las partes. ¿Sí? Recordemos que cuando vimos la clase pasada, antes de la definición de sistema, ya los sistemas, cuando se los empieza a estudiar como tal, como sistema, se determina que tienen un objetivo o una finalidad ya de por sí. ¿Estamos? Por lo tanto, todo el sistema va a tener un objetivo. Por ejemplo, una empresa, pues yo he puesto objetivo, o sea, el sistema empresa, y puede ser una empresa, por ejemplo, que desarrolla software como Sensi, o puede ser la Coca-Cola, que produce aguas de bebida, ¿sí? Fíjense en cuáles son sus objetivos, el objetivo final que tiene cada una, ¿sí? O, por ejemplo, podemos decir Sistema Provincial de Salud, el CIPROSA, tiene otro objetivo final. Es decir, cada sistema tiene su objetivo final, ¿sí? Pero para poder delimitarlo al sistema, decir con qué subsistemas o parte va a quedar para realizar el análisis, ¿sí? Porque yo lo tengo que analizar al sistema. Y cuando digo en este caso, en nuestra materia, analizar, significa que voy a ver cómo va, lo tengo que describir al sistema. Y para eso yo necesito establecer el límite o frontera o esa línea imaginaria. Todo lo que no entre dentro del sistema para ser analizado, es decir, el resto de los subsistemas, va a quedar en el entorno. Esa es la forma de trabajar.
Y todo lo que no, vuelvo a repetir, todo lo que no se va a analizar, que es lo que va a quedar dentro de mi sistema, ¿sí? Lo dejo en el entorno. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, Bien, profe. para todos. ¿Alguien no ha entendido algo? Sí, profe, está claro. Bien, entonces seguimos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte. Fíjense, aplicamos metodología sistémica a todo lo que vemos, lo detectamos un sistema. ¿Está bien? Lo vemos al sistema, ¿sí? Entonces, ahí ese va a ser para empezar, mi unidad de análisis o mi unidad de referencia, el sistema. Y a partir de ahí veo qué es lo que tiene hacia adentro, que ahí voy a estar utilizando, haciendo el establecimiento del límite o frontera. Entonces digo, este subsistema o esta parte queda en mi sistema, este otro no, se va al entorno. Después vamos a ver cómo hacemos eso, en base a qué decimos, este se queda, esta parte o este subsistema se queda dentro del sistema y este otro por qué se va al entorno. Pero está claro cómo vamos a ir trabajando con todo esto, lo hacemos con nuestra mente, ¿sí? Bien. Es importante los aportes que hace otro biólogo que es Miller. Él le llama concepto de sistema. Miller también es biólogo y toma digamos, su objeto de estudio obviamente son los sistemas vivos. Por eso le he puesto estas imágenes, los sistemas vivos, animales, plantas y personas. Y él dice que los sistemas existen en el espacio y en el tiempo, que están constituidos por materia y energía y que están organizados en función de la información que manejan. ¿Por qué hace este aporte Miller a la teoría general del sistema de Bertalanffy? Porque lo que se intenta hacer con la teoría general de sistemas es todo lo que se ve en los sistemas naturales, en los sistemas vivos, es trasladarlo hacia los sistemas abstractos, ¿sí? Recuerden ustedes que la teoría general del sistema, ¿qué es lo que es? Es un modelo general entre las matemáticas puras y las distintas teorías que estudian el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Entonces se hace, digamos, eso es, digamos, una cosa bastante compleja. La sociedad en sí es bastante compleja, es una realidad compleja. ¿Y de dónde se va sacando, digamos, cosas para poder estudiarlas? De los sistemas vivos? Y estos son los aportes que le hace Miller a la teoría general de sistemas. Y recuerden, todo sistema existe en un espacio y en un tiempo, es decir, que es una cosa real y que además está constituido por materia y por energía y está organizado en función de la información. Con lo cual nos lleva, yo a esta parte se las voy a mostrar y se las voy a dejar para que ustedes la lean del material de clase. Fíjense, cuando se habla del espacio, ¿sí? Pues el espacio físico, un espacio topológico, un espacio euclidiano, ¿sí? Pero en algún espacio está. El tiempo se puede medir en el tiempo, los días, las horas, los meses, los minutos, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el marco de referencia de cada observador, porque cada uno tiene su reloj. ¿Por qué dice eso Miller? Porque va a depender del sistema que nosotros estemos midiendo, ¿sí? No es lo mismo que nosotros podamos medir, por ejemplo, una caminata, por decirle algo, con respecto a una escala de tiempo, medir una caminata alrededor de una plaza, ¿sí? O de un parque, a medir el tiempo en que tarda que salga no sé, un cohete de la Tierra y para que llegue al planeta Marte, ¿sí? Lo que quiero que quede claro ahí, cómo son las escalas de medición. Eso es lo que se tiene en cuenta, ¿sí?
El resto se los dejo para que ustedes lo lean en el material de clase. Y cuando se habla de la materia, todos han visto en física, han visto materia en física en la No, profe. secundaria o en el cursillo de ingreso. Perdón. ¿Han visto? Sí, sí, profe. ¿Seguro? ¿Y qué es la ¿Materia? materia? ¿Esa es Ah, la materia? ¿cómo? No me La de, acuerdo. Y ahí la tienen. La definición de materia es todo aquello que tiene masa Masa. y ocupa un lugar en el espacio. Sí, sí, Eso me le enseñan en la secundaria. Ah, o sea, sí, ¿O no pero, se acuerdan? me equivoqué ¿Ah? porque no lo conocía, digamos, con el concepto de materia, digamos. Pero sí, sí, sí. Masa Sí, y todo bueno, eso, si sí. eso sí o sí le enseñan en la escuela secundaria. A todos nos enseñan. En el cursillo de ingreso. Ahora pregunto una cuestión. Todos los que están, todos tienen aprobado el cursillo de ingreso. Yo sí. yo Bien. también. Yo también, profe. Ok, Sí, escúcheme, no profe. se olviden de completar la encuesta inicial de cursado, por favor, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Eso todo lo hemos visto en la escuela secundaria y después lo repasan en el cursillo de ingreso. Bien, cuando uno habla de energía, la energía es la capacidad de hacer el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay principios de conservación de la energía, porque la energía ni se crea ni se destruye. Es decir, se convierte de una forma a otra, incluyendo la energía que tiene la masa en reposo. Los tipos de energía, ¿sí? Que existen, ¿sí? La cinética, la potencial, la masa en reposo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en un ser vivo, ¿sí? Calor, agua, minerales, vitaminas, alimentos, combustible, es la materia prima, ¿sí? En los seres vivos. Y después está el otro concepto que también nos interesa cuando Miller dice que los sistemas están organizados en función de la información. Cuando define qué es la información, él dice que son los grados de libertad que existen en una situación dada para elegir entre señales, símbolos, mensajes o patrones a transmitir. Y el conjunto de todas estas categorías posibles, por ejemplo, un conjunto de señales, un conjunto de símbolos, un conjunto de mensajes, un conjunto de patrones, conforman un alfabeto. En el caso nuestro, ¿sí? Nuestro alfabeto, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿Y cómo está compuesto? ¿O qué alfabeto ustedes conocen? Está Aparte compuesto del por nuestro. letra. Está conformado por letras que son ¿qué? Son símbolos, ¿sí? Y tenemos desde la A a la Z. Y fíjense en las distintas combinaciones donde se forman las palabras. Y, por ejemplo, el alfabeto de señales, ¿cuál puede ser? El alfabeto, las señales, Sí, las señas. ajá, pero O sea, está Señas bien. para ¿Cómo? las señas, o sea, las señas que hacemos para la gente que no escucha. Exactamente, la gente que es sordomuda, sí, ellos tienen su lenguaje de señas, ellos tienen su alfabeto. ¿Sí? También tienen las letras, o podríamos decir que las letras de la A a la Z, pero con señas, con las manos. ¿Sí? El alfabeto, el braille, ¿sí? También tiene su simbología específica, ¿sí? Para que lo puedan leer. Así la define Miller a la información y que también es tomada, obviamente, por Bertalanffy. Y después está la otra cuestión. Si decimos que los sistemas están organizados en función de la información, el tema es medirle la información. Y fíjense qué es lo que dice, que la cantidad de información se mide como el logaritmo de base 2 del número
del número de patrones alternativos, formas, organizaciones o mensajes, y además va a permitir eliminar la incertidumbre. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el sistema que están viendo cuando trabajan con el teco, digamos, están estudiando el tema de procesador en arquitectura? ¿Es así? ¿Qué están viendo ahí, en esa materia? Sí, el modelo de von Neumann sería Ajá, el sistema. exactamente. Bien, es la máquina von Neumann. ¿Y cómo es la información? ¿Cómo la miden ahí a la información? ¿Sobre qué sistema? Por el sistema binario. Exactamente, el código binario. Bueno, acá nace, esto es el puntapié inicial obviamente, del código binario, porque es un logaritmo de base 2 del número de patrones alternativos que se puede manejar, pero justamente el código binario, fíjense, tiene 2 dígitos, el 0 y el 1. ¿Para qué? Para que aliviar incertidumbre. Toda información tiene un alto nivel, puede llegar a tener un alto nivel de incertidumbre. Entonces, para bajar esa incertidumbre, es decir, que tiene duda, ¿sí? Entonces, para bajar esa incertidumbre, se crea el código binario. A mi entender, ahí es el origen de la carrera nuestra de la ingeniería en sistemas. Después existe el código binario, después está el sistema octal, que es en base 8, ¿sí? Es distinto al binario, pero ahí está un poco para que ustedes se den cuenta de cómo se la mide a la información en los sistemas. Principalmente es obviamente código binario. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ok. Ahora vamos a ver, fíjense, aquí aparecen los parámetros de los sistemas. ¿Cuáles son los parámetros de los sistemas? Los parámetros de los sistemas son las entradas. La función proceso, el parámetro de retroalimentación, el parámetro de salida y el entorno o contexto o ambiente es el parámetro. Vamos a ver que con la línea esta imaginaria que tengo acá, que es límite o frontera, se lo grafica a ese, es como para hacer una delimitación, pero nosotros ya sabemos que es el límite o frontera cuando vamos operativamente, es decir, cuáles son los subsistemas que van a quedar acá en el sistema, ¿sí? Y fíjense, el sistema es el proceso, ¿está? Y adentro de esto vamos a tener los subsistemas. Con respecto al parámetro de entradas, siempre todo sistema tiene más de una entrada. ¿Qué es la entrada? La entrada son los insumos, los recursos que justamente el sistema necesita para poder procesar. Si no tiene entradas, no va a poder procesar. Una vez que procesa, tiene que lo que procesa son las salidas o los resultados del sistema. Antes de que sale del sistema, esa salida o ese resultado es comparado con un patrón de control. Ese patrón de control es lo que se conoce como la retroalimentación. Si no se cumple el patrón de control, esa salida debe volver a ser entrada al sistema, ¿sí? A veces a las entradas se le denomina la fuerza de arranque del sistema. La retroalimentación siempre es un parámetro de control, es decir, se controla la salida contra un patrón preestablecido, ¿sí? Y la salida van a ser los resultados que se obtienen de haber procesado las entradas, ese sistema, ¿no? Y todo lo que lo rodea al sistema es el entorno, contexto o ambiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y fíjense en que acá en la entrada, puesto en términos generales, información, energía, recursos. Lo mismo que la salida. Sale información, sale energía, sale recursos.
Otra cuestión con los parámetros que no hay que equivocarse. Fíjense, las entradas y las salidas pertenecen al entorno, contexto o ambiente, ¿sí? Acá se da una relación de causa-efecto. El entorno, el contexto o el ambiente, ¿qué hace? Lo va a influenciar al sistema a través de las entradas. Y el sistema le va a responder, de alguna manera, lo va a influenciar al contexto, entorno o ambiente a través de la salida. El parámetro de retroalimentación está dentro del sistema. ¿Sí? Acá se lo dibuja para que sepamos que adentro del sistema está el parámetro de retroalimentación. Aclaro de nuevo, el parámetro de retroalimentación está dentro del sistema. El parámetro de entrada y salida está en el entorno, contexto o ambiente. El límite o frontera no es un parámetro, ¿sí? Pero se lo indica para saber que hemos utilizado, obviamente, porque si no, no lo podríamos hacer, cómo digamos, delimitarlo al sistema diciendo cuáles son los subsistemas que van a comprender la función proceso. La función proceso, obviamente, es el otro parámetro del sistema. ¿Está claro eso hasta ahí? Sí, profe, sí. ¿Para todos? Tengo 52. Sí, Bien. profe. Ok. Si hay alguna duda, alguna cosa, por favor, preguntan. ¿Sí? Bien. Ahora después está la otra cuestión. Todos los sistemas están en la realidad. ¿Sí? Acuérdense lo que decía Miller. Por eso les pongo espacio y tiempo. Existen en la realidad. El tema es que la realidad siempre es compleja. ¿Sí? Y cuando nosotros representamos acá, ¿sí? Con este esquema, lo que nosotros estamos haciendo es un modelo del sistema que está en la realidad. Y hacemos el esquema para poder comprenderlo mejor a ese sistema, ¿sí? Es decir, que todo sistema necesita, para que nosotros podamos describirlo, porque a eso tendemos, ¿sí? En esta unidad temática número 1 tenemos que describir sistema. ¿Cómo lo voy a describir? Es decir, voy a hacer un modelo. El modelo es la esquema esa, este esquema que tenemos acá, y nosotros lo vamos a hacer a través de diagramas de bloques. Esto que tenemos acá, esto es un diagrama de bloques. El diagrama de bloques nos permite graficar la dinámica del sistema, es decir, nos va a permitir poder entenderlo, comprenderlo al sistema. Y además, ¿sí? Nos va a mostrar las interrelaciones entre las variables de entrada y las variables de salida, y obviamente el parámetro de control, que es la retroalimentación. ¿Está claro? Hay distintos modelos para poder representar los sistemas. Nosotros vamos a trabajar solamente con lo que se llama del tipo icónico, gráfico, específicamente diagrama de bloques. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Profe, una duda. Sí, diga. El tema de la retroalimentación, ¿no sería si un sistema es cerrado o abierto? ¿O eso no tiene nada que ver? Porque me suena algo de los sistemas. No tiene nada que ver. O sea, el parámetro de control, o sea, cuando ve la clasificación del sistema te dice, si no tiene el parámetro de retroalimentación, el sistema va a ser un sistema lineal. Hay entrada, proceso y salida. ¿Sí? Claro, la Si salida no tiene el influye en la entrada. parámetro, es un sistema estable. Cerrado o abierto no tiene siempre parámetros de retroalimentación. Porque Ok. ya vamos a ver, el sistema, cuando uno va a clasificar los sistemas según la naturaleza, se dice que son abiertos o cerrados. Por ejemplo, este es un sistema abierto porque las entradas y las salidas, ¿sí? Están en contacto, o sea, el sistema está en contacto con el entorno o el ambiente, ¿sí?
Cuando es cerrado, o sea, es cerrado porque, imagínense acá en este sistema, cualquiera sea, fíjense en cuáles tengo tres entradas, información, energía y recursos. Salida tengo información, energía y recursos, ¿sí? Ya es complejo. Vamos a ver todos los tipos de información, la información que necesita este sistema, más la energía, más los recursos. El sistema cerrado, lo que hace, ¿por qué existe ese concepto? Porque el hombre, para poder estudiar sistemas complejos, reales complejos, o sea, que están en la naturaleza, al ser muy complejo, lo que hace es recorta entradas, por lo tanto se recortan salidas. Entonces le dejan mínimas entradas, mínimas salidas para poder comprender. Entonces de ahí sale el concepto o la clasificación del sistema cerrado. Eso es cuando voy a clasificarlo a los sistemas según su naturaleza, abierto o cerrado. Y hay ejemplos típicos de sistemas cerrados, porque en la realidad no existen sistemas cerrados. Vuelvo a repetir, el hombre tuvo que cerrarlo al sistema, acotarlo demasiado en cuanto a las variables de entrada y salida para poder entender esa complejidad. Ejemplos típicos, el reloj, ¿sí? Ustedes me pueden decir, inmediatamente uno puede llegar a tener como una disonancia cognitiva y decir, ¿pero cómo? Pero si el reloj para que funcione, le tengo que poner pila, ¿sí? En algún momento tiene contacto con el entorno, porque se acaba la pila, lo tengo que llevar, lo tienen que abrir y se le cambia la pila. Tiene un contacto mínimo con el entorno, y pase lo que pase, va a dar la hora. ¿Está? Después, por ejemplo, un termo. El termo, ¿qué pasa? Lo tengo que abrir, tengo que hacer agua, y le tengo que poner el agua caliente o el agua hervida y cerrarlo. Y ahí se transforma en un sistema cerrado, pero obviamente tuvo que tener una entrada, que fue el agua caliente, y después va a salir agua caliente. O sea, fíjense, el sistema cerrado no es que sea completamente cerrado, ¿sí? Tiene unas mínimas entradas, unas mínimas salidas. Otro sistema cerrado típico es una caldera. ¿Han visto alguna caldera? ¿Han estudiado en una caldera en la escuela secundaria? ¿No han visto en un ingenio? Se las da la cara. Yo lo vi, profe, en la secundaria, pero no me acuerdo nada. Por eso le pregunté lo del sistema abierto y cerrado. Claro, porque la caldera la debe haber visto como un sistema cerrado, pero recuerden siempre, o sea, una caldera es un sistema que genera presión, o sea, genera calor. Entonces necesita combustible para generar calor, necesita agua, ¿sí? Y eso tiene como entrada. Y después tiene como salida vapor de agua. Y tiene un parámetro de retroalimentación porque es un mecanismo que llegado a determinado nivel de presión hay que liberar el vapor de agua, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a tener pasando? Va a explotar, ¿sí? Y ahí tiene el ejemplo usted que me preguntaba si tiene retroalimentación el sistema cerrado, ¿sí? Sí, sí. Sí, lo puede tener o no lo puede tener, pero generalmente lo tiene, ¿sí? Entonces está claro eso de cuando vean la clasificación de los sistemas según naturaleza, es abierto o cerrado, ¿sí? Hay ejemplos típicos, es como decir, los sistemas cerrados están tipificados, ¿sí? No, la gran mayoría van a ser sistemas abiertos. ¿Está claro eso? Sí, ¿Algo profe. más para preguntar? ¿Aportar? Sí. Bueno, entonces Ah, no, sigo. entendido, profe. Diga, ¿quiere aportar algo, Carlos Iván Valor? No, profe.
Bueno, ahora vamos a ver lo que es, qué son los diagramas de bloque. Yo justamente el concepto de diagrama de bloque les dibujé aquí como diagrama de bloque. En el material de clase, en la página 25 a la 29, está el tema de diagrama de bloques, ¿sí? Y el número de ítem es 1.6. Fíjese, el diagrama de bloques permite ver las funciones y las relaciones. Cuando decimos las funciones, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Y cómo lo hace y cuáles son las relaciones. Acuérdense que la definición del sistema, que dice conjunto de partes o elementos interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común. ¿Sí? Entonces, el diagrama de bloque permite ver las funciones y las relaciones que son componentes del sistema, ¿sí? Que son las variables. Todos los parámetros del sistema pasan a ser variables, ¿sí? Ustedes han visto que ya varía el concepto de variable y constante en qué materia. En algoritmo. Exactamente, muy bien. Y obviamente el diagrama de bloques representa en forma abreviada la relación causa-efecto entre las entradas y la salida, ¿sí? Y recuerden ustedes que esa relación causa-efecto la origina el entorno, ¿sí? Además, el diagrama de bloques es un método útil para caracterizar, ¿sí? Cuando uno habla del término caracterizar, es poder entender y ver las características justamente que en este caso va a tener el sistema que estoy analizando. ¿A qué? A caracterizar qué cosa puntual, la función a nivel interno del sistema. No se olviden ustedes, yo tengo el sistema tiene la función proceso, ese es el parámetro principal, podríamos decir. Esa función, ¿sí? El diagrama de bloque me va a permitir conocerla, cómo funciona, porque esa función proceso está conformada por los distintos subprocesos, o subsistemas, perdón, puede ser los subsistemas o subprocesos. También va definiendo la organización del proceso interno. ¿Se acuerdan ustedes lo que nos decía Levalle? ¿Qué es lo que decía? Era un problema de orden, de organización y de totalidad. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que con el diagrama de bloques voy a poder definir la organización del proceso interno, ¿sí? Ese proceso interno, recuerden ustedes, que tengo distintos subsistemas. Cada subsistema es un proceso. Entonces, ahí cuando me permite definir la organización de ese proceso interno, habrá que ver cuál va a ser el proceso o el subsistema que va a dar inicio al sistema. ¿Sí? Muestra también de forma simultánea, obviamente, los diferentes procesos o subprocesos que son los subsistemas de ese sistema que estamos analizando. Las flechas de entrada y de salida son las líneas de conexión entre los distintos bloques. Estos bloques son las operaciones unitarias, ¿sí? Además, cada uno de estos bloques va a representar del proceso, ¿sí? Del proceso, o sea, del subsistema, me va a representar las actividades. Digo lo siguiente, cada proceso, ¿sí? Cada proceso tiene lo que se denominan actos específicos. Esos actos específicos es la misión, las actividades y las tareas. Un conjunto de tareas es una actividad. Y la tarea, que es como definición, es la acción que se debe realizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se grafica en cada uno de estos bloques? La actividad. ¿Sí? Y también ¿por qué se llama operaciones unitarias? Porque obviamente cada actividad tiene su conjunto de tareas y tiene una salida. Y también de esto se habla de la salida de las entradas seriadas, ¿sí? ¿Por qué?
porque la salida de este bloque de actividad es entrada para la siguiente. Estamos para la siguiente actividad. Y recordemos siempre que la función proceso se va a escribir en infinitivo. O sea que tiene que terminar, depende del nombre, en ar, en ir y en er. ¿Sí? ¿Está claro eso del diagrama de bloque? El diagrama de bloque, repito, es la modelización, es el modelo que nosotros utilizamos para describir o para mostrar la dinámica del sistema. Al mostrar, al hacer el diagrama de bloque, me permite caracterizar la función a nivel interno del sistema, que es la función proceso. Recordemos, la función proceso está conformada por los distintos subsistemas. Es decir, por cada subsistema que yo tenga en mi sistema bajo análisis, le tengo que hacer el diagrama de bloques. ¿Está? Eso es una de las partes del método que se llama metodología sistémica, que ya lo vamos a ver. ¿Está claro eso? Sí, profe, sí. Sí, profe. Y profe, Bien. Ok. Fíjense, acá tienen ejemplos. Con respecto a los diagramas de bloque, existen dos tipos, ¿sí? Los tipos que son para representar los sistemas de control, donde los círculos estos se les llaman los círculos que son sumadores, suman o restan. En realidad hacen, ¿cómo se llama? Acompañan al parámetro de retroalimentación. Ese tipo de sistema, o sea, ese diagrama de bloque, sistemas de control se lo utiliza en la ingeniería electrónica, ¿sí? Nosotros, y después el otro tipo de diagrama de bloque es el que me indica procesos de producción, que es el que nosotros vamos a utilizar. No vamos a indicar el número de las actividades. Nosotros vamos a utilizar el bloque, fíjense en las entradas que se tienen acá, ¿sí? La salida de la actividad, las entradas de la siguiente actividad, la salida de entrada de esta otra actividad, etcétera, etcétera. Y acá, ahí lo tienen explicado en el material de clase, se produce un alcohol, un graso de un determinado tipo, y se lo transforma en otro tipo de alcohol graso. Lo interesante, o sea, ¿por qué nosotros tomamos este diagrama de bloque para procesos productivos, que es el otro tipo que existe? Porque fíjense en aquí, ¿qué me está diciendo esto? ¿Sí? Por ejemplo, esta actividad 1, ¿sí? Está a 80 grados centígrados durante 2 horas. Después la segunda, ¿qué es lo que nos está diciendo? La reacción segunda va a ser 40 grados 1 hora, 50 grados 2 horas, ¿sí? ¿Qué serían eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué parámetro es? ¿Son los procesos? El proceso es esto que está acá. El proceso tiene 1, 2, 3, 4 actividades. La actividad de reacción 1, la actividad de reacción 2, la separación de fase, que es la 3, y la cuarta, el secado. Esto es lo que ingresa y esto es lo que sale. Y acá tengo todas las entradas. Y esto que tengo acá, ¿qué sería? De los parámetros del sistema. ¿Estos qué van a hacer? ¿Estos qué son? Estas flechas que ingresan en la primera actividad. ¿Qué es? Entrada. 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 Muy bien. No. Suárez, Lucas, Ramón, no. Esto que tengo acá, ¿qué es? La ¿Qué salida. parámetro es? ¿Ah? La salida. La salida. Bien. ¿Y esto qué van a hacer? Los parámetros. ¿Ah? Los parámetros. No, Los estamos viendo los procesos. parámetros. Bien, Vega Maximiliano Leonel, retroalimentación, es eso. El parámetro, recuerden que el parámetro de retroalimentación hemos dicho que es un patrón de control. Es algo que me está controlando.
¿sí? La salida. Si se cumple la salida, ¿sí? Es una condición de cumplimiento, si ustedes quieren, por eso se le llama patrón de control. Entonces, para este ejemplo, para este sistema que es una producción, ¿sí? Estos son el parámetro de retroalimentación. Y Suárez, Lucas, Ramón, cuando dicen el entorno, sí, obviamente que las entradas y las salidas son partes del entorno, ¿sí? Porque el sistema en sí es este. Si lo vemos, este es el sistema, es la función proceso, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Qué me dicen? ¿Se entiende? ¿O se comprende lo que acabo de decir? Sí, profe. Pueden ver las interrelaciones, es decir, ¿cuál es el sistema? El sistema es la función proceso, en realidad. Y en la función proceso adentro tengo el parámetro de retroalimentación. El parámetro de entrada y el parámetro de salida está en el entorno. La entrada es la fuerza de arranque o los recursos que necesita justamente el sistema para poder funcionar como tal. Y los resultados del sistema son la salida, que es decir, la salida que va a ser los resultados. Es la transformación de las entradas en salida. Y esa salida, resultado, siempre va a estar en consonancia o en concordancia con el objetivo del sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, y acá tienen otro diagrama, ¿sí? Que es del estilo del sistema productivo, o sea que es para procesos productivos, para mostrar las interrelaciones, es de un sistema de compra, ¿sí? Fíjese en la forma en que se lo dibuja, ¿sí? Y aparentemente ahí no tenemos retroalimentación, ¿sí? Y no nos olvidemos, cada uno de los bloques, en cada uno de los bloques tengo actividad, ¿sí? Lo que se llama operaciones unitarias. Y obviamente, después vamos a ver en un ejemplo, que cada una de estas actividades tiene tareas, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está todo claro? Sí, profe. Bien. Les queda para leer el material de clase y obviamente hacer las consultas que necesiten. Vamos a avanzar ahora con las características de los sistemas. O sea, ya hemos visto cómo ha nacido la definición de sistema, la teoría general del sistema, sus antecedentes, cómo hace el cambio ese de la ciencia mecanicista a las ciencias contemporáneas. Se establece ¿cómo se llama? La definición de sistema, se estudian los sistemas como tal, se establece cuáles son los parámetros, ¿sí? Hemos dicho cómo lo vamos a modelizar, que va a ser a través, y lo vamos a representar esquemáticamente, sería, que es el modelo, el diagrama de actividad, el diagrama de bloques, perdón. Ahora vamos a ver las características de los sistemas, ámbitos y comportamientos. Cuando nosotros hablamos de características de los sistemas, ¿qué significa? Que son características que cualquier sistema lo va a tener, ¿sí? Cualquier sistema, ya sea un sistema administrativo, un sistema natural, por ejemplo, un sistema impresora, un sistema PC de escritorio, ¿sí? Cualquier sistema va a tener estas características. Son varias. Comenzamos con la totalidad. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan cuando decíamos que cada uno de los sistemas, cuando pasan de ser conglomerados, como lo estudiaba la ciencia mecanicista, a ser estudiados como entidades, como un todo, ¿sí? De ahí viene la característica de la totalidad.
que todo sistema tiene una naturaleza orgánica, ¿sí? Obviamente que esto, ¿de dónde sale la naturaleza orgánica? Desde la biología, ¿sí? Pero cuando uno lo aplica, cualquiera sea el sistema, se cumple. ¿Qué significa eso que tenga una naturaleza orgánica? ¿Por qué? Porque cuando alguna de las partes o alguno de los subsistemas que lo componen al sistema tiene problemas, ¿qué es lo que hace? Lo modifica al resto de las partes del sistema, por lo tanto impacta al sistema. Pongamos, por ejemplo, el sistema impresora, ¿sí? A todos nos ha pasado que alguna vez mandamos a imprimir y no nos damos cuenta y está imprimiendo todo perfectamente y de pronto o suena la luz o emite un sonido, es porque se ha quedado sin hoja. El alimentador de hoja no tiene más hoja, ¿sí? Entonces, el alimentador de hoja es una parte, es un subsistema, ¿sí? Y además es una entrada para ese sistema, las hojas, ¿sí? Entonces, al no tener hoja, no se para, no imprime. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de naturaleza orgánica. Una de las partes que se afecten, lo afecta en su totalidad el sistema. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Ahora viene la otra característica, que es la homeostasis. La homeostasis es un término, según Levasi, uno de los de la bibliografía que manejamos, dice que es un término médico. Y obviamente, o sea, el término médico pues, porque nace desde la medicina. Y obviamente también lo usa la biología. ¿Qué significa la homeostasis? Es un equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Podríamos decir, equilibrio interno dinámico entre los subsistemas que tiene ese sistema. Ese equilibrio interno dinámico, ¿sí? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que ningún sistema es estático, tiene un cierto movimiento, pero ese movimiento está en equilibrio, ¿sí? Porque si alguno de esas partes, o sea, entra en digamos, tiende a perder ese equilibrio dinámico, va a producir algún problema adentro, ¿sí? Por eso dice cambios, ¿quién le va a imponer? Por lo general es el entorno, ¿no? Que lo va a influenciar al sistema a partir de las entradas. Y a partir de ahí es cuando el sistema, digamos, tiene que buscar ese equilibrio para qué cosa, para que a través de la salida lo va a influenciar también al sistema. Es decir, es una tendencia a adaptarse con el fin siempre de lograr un equilibrio interno. ¿Y por qué la homeostasis, digamos, sale desde la medicina y obviamente también está en la biología? Porque tiene que ver con las cuestiones, digamos, de los seres vivos. Por ejemplo, a nosotros, si tenemos fiebre, ¿sí? Si hay fiebre, ¿qué pasa? ¿Qué hace el organismo? Imagínense que tenemos fiebre, ¿sí? Entonces el organismo de entrada tiene una reacción donde empezamos a transpirar. El organismo empieza a transpirar, empieza a eliminar agua, ¿para qué? Para enfriar, ¿sí? Mecanismo Y de obviamente defensa. no vamos a... ¿Cómo? Regula la Mecanismo de temperatura. defensa. Es un sistema de Hable uno defensa. a la vez. Que es un sistema de defensa. Exactamente. O sea, pero el sistema de defensa, eso es lo que hace que, digamos, en el fondo, lo que hace es busca un equilibrio dinámico. Es un Regula la equilibrio de las temperatura partes del en cuanto cuerpo. a su funcionamiento. ¿Sí? O lo mismo que si no, yo digo, cuando tenemos fiebre o cuando nos hace frío, cuando bajamos de la temperatura corporal normal, ¿sí? Entonces es la tendencia a adaptarse con el fin de lograr un equilibrio interno. Eso es la homeostasis. Y se dice equilibrio dinámico interno, porque son los distintos subsistemas funcionan con un equilibrio para que el sistema cumpla con su objetivo. Esa es la homeostasis. ¿Sí?
Así la vemos nosotros. Y ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Se entiende? Sí, profe, así se entiende. Bueno, vamos a la siguiente característica, que es la entropía. Si ustedes, digamos, cuando lean Bertalanffy, el libro de Bertalanffy, igual el libro de Levalle, ¿sí? Nos habla, siempre habla de la información y la entropía, ¿sí? Porque dice que la entropía, ¿sí?, es una tendencia al desgaste, a la desintegración, al relajamiento de patrones. Eso es lo que se dice que es la entropía, es una tendencia al desgaste. A ver, lo pongamos más simple, es una tendencia a volverse viejo, ¿sí? Cualquier sistema, ¿sí?, con el tiempo se va desgastando. Porque, por ejemplo, nosotros de distintas aplicaciones y de distintos software, nosotros recibimos actualizaciones. Pregunto. Sí. Sí, profe. Sí, o sea, estamos recibiendo información nueva que actualiza a ese sistema que va a ser, que fuese una aplicación, ¿sí? Si fuese un sistema mecánico, el hecho de que se le haga un mantenimiento, ¿sí?, va a ser la información que va a recibir. Nosotros, al hacer la actualización también de una aplicación, esa es la información que vamos a recibir para actuar, para evitar, no evitar, para disminuir la tendencia al desgaste, ¿sí? O sea, la tendencia a desgastarse del sistema no se la puede eliminar, se la puede disminuir. ¿Cómo la voy a disminuir? Aumentando información. ¿Está? ¿Para qué? Porque al darle información le disminuyo la entropía. Y eso me va a permitir controlar, o se puede controlar, el comportamiento caótico del sistema. ¿Qué significa que tenga un comportamiento caótico? Es decir, ya tiene un comportamiento que los resultados o la salida no tienen nada que ver con el objetivo para el cual lo tiene establecido, o sea, para qué existe el sistema, ¿sí? Tiene otro comportamiento distinto. Eso es la entropía. Y la entropía digamos, viene desde las leyes de la termodinámica, de la física, del calor y de la temperatura. Y después había que ver qué pasaba, cómo también voy a medir ese calor y esa temperatura en los sistemas, y aparece el concepto de la entropía. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿la entropía sería como una anomalía? No. No. Por ejemplo, a ver, se la voy a hacer más gráfica. ¿Qué edad tiene usted? 18, profe. Usted tiene 18 años. Yo Sí. tengo más de 50, ¿sí? Entonces, ¿cuál es los dos somos seres humanos, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos creciendo, ¿sí?, nosotros vamos envejeciendo como sistema, como ser humano, vamos envejeciendo, ¿sí? A los sistemas, nosotros también somos un sistema, y cualquiera sea el sistema le pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso dice tendencia al desgaste, a la desintegración. Es decir, todo sistema se va poniendo viejo con el tiempo. Eso es, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. ¿Está? Eso es, entonces la entropía, por eso decimos, en lugar de decir, no, pues todo sistema se pone viejo, digamos, lo ponemos mejor, con otros términos, es decir, tendencia al desgaste, a la desintegración, al relajamiento de los patrones, ¿sí? Porque uno cuando, por ejemplo, uno como sistema, como ser humano, cuando más grande es, ya tiene una cierta experiencia y hay cosas que ya no, digamos, no impactan o no influyen, por ejemplo, a mi edad como a la edad de ustedes, 18, 19 años, ¿sí?
Entonces, a eso se refiere. Es tendencia al desgaste, es un desgaste natural, ¿sí? Eso es un desgaste natural. ¿Cómo no se lo puede eliminar? Yo lo puedo minimizar, ¿sí? Y va a depender del sistema, ¿sí? Y para evitar ese comportamiento caótico. Bien, ¿queda claro ahí? Supongo que sí. Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Se acuerdan que decíamos lo que decía Miller, que aportaba el como conceptos de sistema? ¿Qué es lo que nos decía Miller sobre la energía? Que la energía, o sea, que los sistemas estaban compuestos por materia y energía, ¿sí? ¿Y qué es la energía? Hay gente, se los dije. Se no aprobó física, ¿qué no han visto energía? Profe, ¿qué dijo? No la escuché. Sí, ¿Cuál le es el escuché cortado. concepto? ¿Qué es la energía? Sí, profe, tampoco lo escuché. ¿Ah? ¿Qué es la energía? ¿Cómo la definen en física la energía? Es la capacidad de trabajo, ¿no? Bien, la energía es la capacidad de trabajo y está definida desde la física. Entonces, una de las características de los sistemas es lo que se denomina la sinergia. Y la sinergia no es nada más ni nada menos que la suma de las energías. ¿De quién? De cada una de las partes o subsistemas que tiene ese sistema. ¿Sí? Por eso dice ahí como definición, dice que la sinergia es la integración de elementos. En realidad, ¿qué es lo que está integrando? Está integrando las energías. Sí, la energía es capacidad de trabajo, ¿sí? Porque el resultado de eso va a ser mucho más grande que la simple suma de cada uno de ellos. Cada subsistema tiene su energía, ¿sí? El otro subsistema su energía, el otro subsistema su energía. Pero si sumamos todas esas energías, ¿sí? Yo voy a tener una integración de todas esas energías para cumplimentar el objetivo en común, ¿sí? Digamos, la estrategia empresarial, ¿sí? Hay una expresión que la define a la sinergia, que es esta que tienen acá, 2 más 2 igual a 5. Obviamente que la matemática no lo es, está incorrecta, pero acá estamos sumando energía y por eso dice que es 2 más 2 igual a 5. Por ejemplo, aquí operaciones. Operaciones, ¿sí? Es la parte, digamos, de una organización donde se produce el producto, el bien o el servicio con todo lo que implica, bajo una cierta dirección, ¿sí? Que tuvo que haber una inversión previa para que ventas pueda vender los productos, ¿sí? El producto, el bien o el servicio. Es decir, que tengo energía de la parte de operaciones, energía de la dirección, más la energía de los inversores y más la energía del sector de ventas, ¿sí? ¿Se entiende lo que es la cuestión de la sinergia? Sí, profe. Bien, ¿y por qué la utiliza? Se la utiliza como estrategia empresarial, porque se trabaja en equipo. Acuérdense de los equipos multidisciplinarios, ¿sí? Los equipos multidisciplinarios para hacer trabajo interdisciplinario, ¿sí? O en un lugar de trabajo, por lo general, se trabaja en equipos de grupos, ¿sí? Por eso ustedes, cuando trabajan en el grupo, ¿qué les he dicho yo? O sea, si es que me han preguntado y si no se los digo ahora, la cantidad, digamos, que uno más o menos ya conoce y sabe cuál es con esa sinergia entre 3 y 5, cuál va a ser la productividad y la calidad que van a tener en los trabajos que van a hacer grupos de entre 3 y 5. Y obviamente, ¿qué les dije yo? Si hay 6 o si hay 7, si hay 8, 9, ¿sí? La productividad y la calidad del trabajo debe necesariamente aumentar.
pero no porque yo lo diga, sino por este concepto, por la sinergia, ¿sí? Porque hay una suma mayor de energía, tengo mucho más energía. ¿Está? Pienso que sí. Sí, profe. Bien. Miren que, a ver, ¿cuántos tengo conectados? 56, y siempre escucho las mismas voces, ¿no? Bueno, veamos otra de las características que vamos a encontrar en los sistemas. Es lo que es la recursividad. En algoritmos ya han visto función recursiva. No, todavía no, ¿Cómo, profe. profe? No, todavía no, profe. No, profe. Función de profe. recursividad. Todavía no. Bueno, No, les no digo lo llegamos que es ahí. la recursividad. Bien, les digo lo que es la recursividad. La recursividad es muy sencilla. Es hacer lo mismo, hacer exactamente lo mismo n veces. Yo me levanto de esta silla, camino, me voy a la cocina, doy la vuelta, vuelvo, me siento. Me levanto, camino, me voy a la cocina, doy la vuelta, camino, vuelvo y me siento. Eso lo hago, digo, n veces, porque lo puedo hacer desde 1 a 10, 100, 1.000.000 de veces. Eso es la recursividad. Es lo mismo hacerlo exactamente lo mismo n veces. En algoritmo se le dice n veces porque en algún momento hay que terminarlo, lo hará 10 veces, 15 veces, 20 veces. ¿Estamos? Bien, ese es el concepto de recursividad. ¿Y cuál es la característica de recursividad para los sistemas? Porque estoy aplicando la definición de sistema, ¿sí? Permanentemente, y termina siendo una de las características que aplico de lo siguiente, donde un sistema está dentro de otro sistema mayor, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente, yo miro, tengo un sistema, miro adentro, tengo subsistema, pero si yo bajo mi unidad de referencia, que ahora llama uno de los subsistemas, va a pasar a ser el sistema, a su vez un sistema, y es parte de otro sistema mayor. Con lo cual, esa también es la definición de subsistema. Un subsistema es un sistema que está dentro de otro sistema mayor. ¿Estamos? Y traído de la mano, aparejado con esta característica de la recursividad, está la jerarquización de todos los niveles jerárquicos de sistemas que existen, ¿sí? Que es la complejidad organizada. Cuando uno habla de la complejidad organizada, hay que ver cuáles son los niveles jerárquicos que tienen los sistemas. No se olvide que tengo un sistema, está dentro de otro sistema más grande. Ese sistema más grande está dentro de otro sistema más grande, y así sucesivamente. Pero en algún momento, o sea, esto tiene que partir de cuál va a ser el sistema raíz, ¿sí? Cuando yo voy bajando en el nivel de referencia o en cuál va a ser mi sistema bajo análisis, voy a tener que llegar al sistema raíz, y es lo que me va a dar los niveles jerárquicos, o lo que da los niveles jerárquicos, que es lo que se llama la complejidad organizada. ¿Y dónde empieza? Fíjese, el sistema raíz de todos los sistemas es el átomo. Después tengo la molécula, que es un sistema, ¿sí? Que lo contiene el sistema átomo. Los organelos, que es el sistema que lo contiene el sistema molécula, que a su vez lo contiene el sistema átomo. Y así sucesivamente. Si trasladamos esa complejidad organizada con sus niveles jerárquicos a una empresa, ¿por qué? Porque nosotros estamos apuntando la aplicación de la teoría general del sistema hacia las organizaciones, ¿sí? Como sistema abierto. Fíjese, la persona, ¿sí? Es el sistema raíz, ¿sí? La oficina es el sistema que lo contiene al sistema persona. El departamento es el sistema que lo contiene al sistema oficina y al sistema persona. Y después, el sistema área lo va a contener a los otros sistemas. Gerencia
igual y el sistema, y que el organismo ya va a ser, en este caso nuestro, va a ser la empresa. Entonces, es el sistema empresa que lo contiene al sistema gerencia y así sucesivamente. A eso se refiere la jerarquización de todos los sistemas existentes o los niveles jerárquicos que podemos encontrar en la complejidad organizada. Complejidad organizada es la realidad. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, para todos. Sí, profe. Bien, si hay algo que no entiendan, por favor, pregunten. Tienen que preguntar. Bien, y acá aparecen otras, estas dos, y estas son otras dos características. Veamos estas primero. Hay una característica que se llama la teleología y la otra característica que se llama la finalidad. La finalidad, estas dos características, tanto la teleología como la finalidad, se refieren al comportamiento del sistema, ¿sí? El comportamiento del sistema está relacionado con lo que produce o el propósito o el objetivo por el cual existe el sistema, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, la impresora, ¿cuál es su objetivo? Imprimir documentos, ¿sí? Entonces, y se va a comportar de acuerdo a la finalidad que tiene, ¿sí? A ver, es un sistema del teléfono, que es el sistema telefónico, se va a tener un comportamiento de acuerdo a la finalidad o al propósito que tiene. ¿Estamos? Si uno va a... yo personalmente junté estas dos características. ¿Por qué? Eso dice la finalidad y la teleología. ¿Qué les viene a la mente de ustedes con el término ese teleología? ¿Qué les sugiere? ¿Alguna sugerencia les debe llegar? ¿Cuál puede ser? Me viene a la mente teología, pero creo que no tiene nada que ver, ¿Y por qué le viene eso? porque son similares. Son similares y el término ese que se le viene a usted a la cabeza, ¿de qué área, de dónde es, de dónde proviene ese término? Buscaba la explicar religión. la creación, claro, la creación De del la universo en base a la religión. religión. Bien, les explico por qué, tiene algo que ver con eso. En la biología, sí, yo cuento dos cosas nada más, pero después si ustedes se ponen la ley Bertalanffy, puede ser que encuentren mucho más situaciones. Hay una condición en la biología que se llama vitalismo, ¿sí? A ver, la biología no puede, al no poder comprender y no puede entender, por ejemplo, un erizo de mar, ¿sí? Nace de un huevo entero y de la mitad, y puede nacer también de la mitad de un huevo. Y los dos, ¿sí? Totalmente normal, ¿sí? La otra, entonces, como no se puede explicar eso, ¿sí? No hay ciencia que explique eso, entonces ellos le llaman vitalismo. La otra es la estrella de mar. La estrella de mar, sabemos que si se corta alguna de las patitas que tiene, alguna de sus extremidades, pasado un tiempo, ¿qué hace? Se regenera, ¿sí? Tampoco lo puede explicar. Entonces, el término que ellos utilizan para describir esas situaciones se llama vitalismo. En la teoría general del sistema le pusieron la teleología. Eso lo propuso un científico como diciendo, porque esto solamente hay un ser superior que puede explicar esto. Entonces, por eso le han puesto la teleología, porque proviene desde la religión digamos que, como para explicar esa cuestión de que no, del hombre no lo puede Lo que ellos no explicar. pudieron ni explicar. Claro, es una cosa que no se sabe. O sea, esos sistemas naturales, esos sistemas vivos, o sea, imagínate, un ser nace de un huevo entero y un ser nace de la mitad de un huevo. Y lo más interesante de todo es que los dos nacen normales. No le falta nada a ninguno, ni a ninguno le sobra nada. ¿Sí? Y después el otro objeto de estudio, que es la estrella de mar.
se le corta o se le, no sé, pierde una de las extremidades, pasado un tiempo tiene una regeneración y queda como que no le hubiese pasado nada. Entonces, ¿cómo la ciencia no puede explicar eso? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Ok, es un tema bastante interesante y produce curiosidad. Bien, ahora veamos la equifinalidad. Esa es otra de las características, ¿sí? Cuando uno habla de la equifinalidad, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? Dice, el estado final característico, es decir, la equifinalidad es poder llegar al estado final característico a partir de diferentes caminos. ¿Cuál es el estado final característico de un sistema? ¿Cuál va a ser el estado final? ¿Qué parámetro? ¿Con qué parámetro lo ubicamos nosotros? Salida. ¿Cómo? Diga. Diga. Repita, por favor. Puede ser con la salida. La salida. Ese es el estado final característico de un sistema, es la salida. ¿Sí? Entonces, cualquiera dice, sea el camino, yo voy a poder llegar a esa salida. Pero aparte, o sea, a la salida. Pero a partir de qué? Me dice, yo puedo hacer distintos caminos, ¿sí? Llego a la misma salida, pero a partir de distintas condiciones iniciales. Si yo tengo caminos diferentes, entonces voy a tener entradas diferentes. ¿Está? Esas son las condiciones iniciales. ¿Se entiende? Sí. Es medio complicado, pero a ver, hagamos de cuenta, nosotros, le doy con un ejemplo más sencillo, nosotros queremos ir a San Javier, ¿sí? Y cada uno nosotros estamos cada uno en nuestra casa, ¿sí? Que serían los distintos estados de las distintas condiciones iniciales. Cada uno estamos en distinto lugar, ¿sí? Estamos en nuestras casas. Y de ahí pues, tenemos que ver cuáles son los caminos alternativos, los caminos que tenemos para llegar a San Javier. A eso se refiere la equifinalidad. Equifinalidad, siempre voy a llegar a la salida o al objetivo y no importa cuál sea el camino y no importa cuáles sean las condiciones. O sea, obviamente cada camino diferente va a tener unas condiciones iniciales diferentes. ¿Sí? Y siempre el sistema va a alcanzar el propósito o la finalidad a través de las entradas, a través de la salida. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Bien. Y después la otra característica que nos queda el isomorfismo. Cuando vimos la primera clase, cuando Bertalanffy planteaba, decía de las ciencias mecanicistas, y todas las ciencias estudiaban el mismo fenómeno, cada una desde su punto de vista y no compartían los conocimientos. Bertalanffy, ¿qué es lo que decía? Pero si tienen estructuras, o sea, hay semejanza, son iguales, y lo único que el problema es que hay que indicar el orden, la totalidad y la organización. El isomorfismo, ¿sí? A todos los sistemas son semejantes y hay una correspondencia formal. ¿Y a dónde la hemos visto esa correspondencia formal? Por la representación esquemática, recuerden ustedes con el diagrama de bloque. Todo sistema está rodeado de un entorno. Tiene entradas, tiene salida, tiene la función proceso y de alguna manera tiene retroalimentación. ¿Está? Entonces, eso es a lo que se refiere el isomorfismo. Es igual a. Eso es traducido el isomorfismo. Con lo cual permite que hace los modelos sistémicos que sean similares al sistema original. ¿Sí? Es decir, podemos hacer los modelos sistémicos, que es similar al sistema que está en la realidad. Y nosotros, ¿qué modelo vamos a utilizar? El diagrama de bloques.
¿Se entiende eso? Bien. Esperen. Tengan en cuenta, de la página 24 terminan todo lo que son las características de los sistemas. Todas las que hemos visto hasta ahí, todas esas que están en la transparencia, se aplica a cualquier sistema, a cualquiera, incluido el sistema social. Hay una característica que la voy a nombrar ahora, que se llama la formogénesis, que es la única que se aplica, además de toda esta, a los sistemas sociales. En ningún otro sistema vamos a encontrar la morfogénesis. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? Es que los miembros, o sea, los subsistemas de un sistema social, que son las personas, ¿sí? Detectan errores en los resultados de la salida y pueden llegar a corregirlo, ¿sí? Es decir, en los mismos subsistemas, al detectar el error, pueden comportarse de tal manera que lo corrigen al error para que la salida tenga que ver con el objetivo del sistema. Pero eso solamente lo pueden hacer los sistemas sociales. ¿Por qué? Porque está incluido el hombre, ¿sí? Esa es la única característica, digamos, que la tienen únicamente, perdón la redundancia de palabra, los sistemas sociales, ¿sí? Entonces, con lo cual permite hacer ¿cómo se llama? Permite modificar hasta el proceso de cómo se obtienen esos resultados para corregirlo. Ejemplo, desde el año pasado que estamos con la pandemia y la cuarentena, tuvimos que modificar nuestro comportamiento, ¿sí? Pero el sistema social sigue funcionando. Por ejemplo, el sistema educativo, ¿sí? Tuvo que modificar comportamiento, ¿para qué? Para poder seguir cumplimentando su objetivo, ¿sí? Que es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Cualquier cosa tienen el material de clase. Bueno, en el ámbito de los sistemas, ya lo vimos con lo que es los niveles de recursividad y la jerarquía. O sea, tenemos la recursividad de la jerarquía, ¿sí? Y siempre un sistema va a estar constituido de todos los otros sistemas de niveles inferiores. Los niveles de jerarquía, recuerden que el sistema más pequeño del sistema raíz es el átomo, hasta llegar a los sistemas mayores, que son los que están formados por las organizaciones, los grupos o los individuos. Y después, obviamente, esto lo plantea Miller, porque dice cuáles son los criterios para decir, ¿sí?, cuando un sistema es el sistema raíz, cuando este sistema raíz forma parte del otro sistema más grande que lo contiene, y ese sistema más grande es parte de otro sistema más grande que lo contiene, o sea, esa recursividad. Él dice, por la proximidad física de los elementos, por el tamaño similar en el espacio físico que ocupan esos elementos. Los diferentes tamaños, o sea, significativamente, o muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Con lo cual nos va a dar esa escala de niveles de inferiores o superiores, ¿sí? O sea, la proximidad física de los elementos que tiene ese sistema. Después, el tamaño que ocupa en el espacio, que puede ser más pequeño o más grande, ¿sí? O sea, inferior o superior, ¿sí? El objetivo común que tiene el conjunto ese de elementos, es decir, establecer el sistema y la estructura, que es las interrelaciones que va a tener entre los elementos, y obviamente cuando hablamos de la estructura y de las interrelaciones, nos lo va a dar el proceso, en sí el sistema. ¿Se entiende eso? El criterio ese como para establecer
establecer o acordar o ver o estudiar el ámbito de los sistemas que tiene que ver con los niveles de jerarquía. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bien. Y bueno, ya se me han ido. ¿Ya cuánto era? Éramos 57, ya que hemos quedado 54, ya se han ido 2. Bueno, escuchen. Cuando nosotros tenemos que trabajar con la metodología sistémica, ¿sí? Hay que acordarse de la regla. Es esta. Cada observación de análisis, ¿sí? Cada observación de análisis, porque yo soy un observador y ahora ustedes van a ser observadores también. Cada observación de análisis debe comenzar con una identificación del nivel de referencia. El nivel de referencia es el sistema, como les puse en las transparencias anteriores de la empresa. La observación de análisis es el nivel de referencia y ese es el sistema, a no confundirse. ¿Estamos? Y la observación de análisis, que contiene el nivel de referencia, no se debe cambiar a otro nivel, ¿sí? Sin una declaración específica de que esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque mi nivel de referencia es el sistema. Los del nivel superior, ¿sí? Los del nivel superior es el macrosistema o suprasistema, que es el otro término que también se utiliza, o el entorno, o el medio ambiente, etc. Y por debajo del nivel de referencia es el subsistema, están los subsistemas, ¿sí? Entonces, nivel de referencia sistema. Lo que tengo por debajo del nivel de referencia del sistema, tengo los subsistemas. Y del nivel de referencia hacia arriba, voy a tener el macrosistema o el suprasistema o el entorno o el medio ambiente de sistema. ¿Sí? ¿Por qué me están mandando mensajes? ¿Y cómo que no? Y sí los tengo a todos. No sé, a ver, voy a... Los tengo a todos, no tengo mayor, ¿y esto para qué será? Está habilitada la sala de espera. No, profe, ese mensaje es de las 8:15. ¿Ah? Ese mensaje ese de que están los chicos en espera es de hace rato. No, hay el último, disculpen, me tengo que retirar de la clase, me dice alguien, perdón, claro, de las 8:15, 9:40, bueno, sí, no hay problema. Perdón, yo siempre la pongo rápido. Bueno, entonces, volvemos a nuestra idea. El nivel, la observación de análisis me identifica el nivel de referencia que es el sistema. Todo lo que esté por arriba es el macrosistema, el suprasistema, el entorno, el medio ambiente o contexto. Y todo lo que esté por debajo del nivel de referencia es el subsistema. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la regla que nunca hay que olvidarse. Bien. Recordar, esto les dejo para ustedes que lo lean en el material de clase y tienen las transparencias para que la puedan leer. Ahora, ¿qué tenemos? Les explico lo de enfoque y me voy a explicarle lo de la clasificación del sistema y lo de la metodología para ver si llegamos, porque para la clase que viene, porque ya el viernes que viene tienen que presentar la tarea A. ¿Sí? Escuchen, existen dos enfoques. Enfoques son puntos de vista. Recuerden ustedes, la ciencia mecanicista que nos decía que había que desintegrar el objeto de estudio, ¿sí? Separarlo en parte para ver cómo funcionaba, cómo era su mecanismo, ¿sí? Y después la teoría general del sistema viene y dice, no, está bien, hay que separar, pero hay que ver las interrelaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el enfoque sistémico que mira las interrelaciones entre
las distintas partes, que son los subsistemas que componen el sistema, necesita del enfoque analítico, que es el que permite separar las partes. ¿Está? O sea, no hay enfoque sistémico si no tengo enfoque analítico. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Obviamente después ustedes, repito, tienen que hacer la lectura del material de clase. Entonces, el enfoque sistémico, ese que me permite, traído de la mano con el analítico, poder separar las partes y ver las interrelaciones, ¿sí? El enfoque sistémico está compuesto por qué cosa. ¿Por qué cosa? Por un enfoque también integrador. ¿Por qué integrador? Porque me está integrando las distintas partes del sistema o elementos, que serían los subsistemas. También está mirando las operaciones, ¿sí? Está integrando, ¿sí?, cada una de las partes del sistema y está viendo cómo están operando. Y además también es fragmentador. Fragmentador para decir hasta dónde cada uno de los subsistemas que componen el sistema se va a llegar hasta su sistema raíz. Hasta dónde voy a hacer el desglosamiento, la fragmentación de ese sistema. Y lo mismo que se aplica para adentro del sistema es para afuera, ¿sí? Que es lo que permite, con este enfoque sistémico, se ha podido establecer la complejidad organizada, que son los niveles jerárquicos de los sistemas. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Le dejo el resto, está en la transparencia y lo tienen en material de clase para que ustedes hagan la lectura y consulten lo que necesitan. Bien, ¿se acuerdan que la teoría general del sistema permitía el trabajo interdisciplinario? Y obviamente ha nacido la ingeniería de sistemas, la cibernética, que es específicamente de los sistemas de control, que es la retroalimentación, estudio la retroalimentación si quieren, la teoría de juego con estrategias, la teoría de las decisiones, que nosotros la vamos a ver en la unidad número 5, y investigación de operaciones. Y la investigación de operaciones es una materia que ustedes van a estudiar en el 4º y en el 5º año de la carrera. Cuando en este esquema conceptual, ¿sí?, que dice pensamiento sistémico, es el enfoque sistémico, ¿no? Pensamiento o enfoque es mirada. Si yo digo enfoque, estoy mirando y por lo tanto también estoy pensando. Dice que está orientado a examinar interrelación de objetos. ¿Quiénes son los objetos? Los subsistemas que tienen un objetivo en común, ¿sí? Es una visión completa de múltiples elementos. Esos múltiples elementos son todos los subsistemas con las diversas interrelaciones. Recordemos siempre que las interrelaciones son las variables de entrada y de salida. ¿Está? Abarca una amplia variedad, es decir, sistemas de todo tipo. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Ahí tiene una amplia variedad de ¿qué? De herramientas, de principios y de métodos, este pensamiento sistémico. Nosotros nos vamos por la rama del método, con lo cual nosotros vamos a trabajar lo que se denomina la metodología sistémica. Este método de la teoría general del sistema, esta metodología, cuando se ha aplicado a los procesos de administración, es lo que ha nacido, ¿sí?, entre las anteriores, que les mostré los distintos enfoques, han nacido estas disciplinas, ¿sí?, o estas áreas de conocimiento. La de investigación de operaciones, está la teoría de colas, bueno, las decisiones, los juegos, autómatas. La teoría de autómatas ustedes la van a estudiar en 2º año, creo que en programación, ¿sí? Redes la tienen creo que en 3º o 4º año, conjunto, que es la matemática discreta.
Y las teorías del comportamiento, bueno, que eso ya lo van a ver, algo de eso van a ver en recursos humanos en quinto año. ¿Está? Bien. Entonces, nosotros el método, digamos, que vamos a utilizar, que es metodología sistémica, que nos proporciona, repito, la metodología sistémica para describirlo al sistema, y cuando decimos describimos el sistema, ¿sí? Es ver cuáles son los subsistemas que tiene, cuáles son sus interrelaciones, ¿para qué? Para que me muestre la estructura, para conocer o que me muestre la estructura del sistema. Son 5 pasos de la metodología sistémica. Primer paso, se define el objetivo de análisis. Cuando yo hablo de objetivo de análisis, ¿qué es lo que estoy diciendo? El objetivo de análisis es, una vez que yo ya lo he detectado al sistema porque le aplicó la definición de sistema, la cumple, entonces la cuestión es aquí, es para qué lo miro ese sistema. ¿Sí? Como digo, la impresora, ¿para qué lo miro? ¿Sí? Lo miro para ver la cuestión del alimentador de hoja, la cuestión de la tinta, el sistema eléctrico, no sé, el diseño de la impresora. O sea, tengo que definir para qué lo miro a ese sistema, y eso constituye mi objetivo de análisis. Y después, en el paso 2, ¿a qué viene? Viene a fijar las fronteras o límite del sistema que está bajo análisis. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Acuérdense de cómo establecíamos el límite o la frontera. ¿Qué era? ¿Alguien me puede decir? Hola, ¿están? El límite de la frontera no El era, profe, límite o lo que... frontera. Límite o Límite o frontera, frontera. lo que delimitaba, digamos, como el entorno exterior del sistema. El entorno siempre es el sistema. Sí, me delimita el sistema del entorno, pero además me ayuda a ¿qué? A decir cuáles son los subsistemas que va a conformar mi sistema. ¿Qué parte? O sea, ¿cuáles van a ser los a subsistemas? clasificarlo, ¿Cómo? o sea, clasificarlos. No, clasificar sistema es otra cosa. Yo aquí estoy aplicando metodología sistémica, estoy utilizando la regla también de la observación, mi regla de observación que establezco mi nivel de referencia en mi sistema. Yo, cuando lo tengo al sistema frente a mí, tengo que establecer el primer paso, definir el objetivo de análisis, para qué lo miro a ese sistema. Y en función de eso voy a ver si le voy a incluir en mi análisis todos los subsistemas que tiene o cuáles subsistemas, siempre en función del objetivo de análisis. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, vamos a ver. Al paso 3. Una vez que entonces yo ya he definido, establecido el límite o frontera de mi sistema, donde dije, estos son los subsistemas que van a componer mi sistema y todos los demás van a quedar en el entorno, ¿sí? Me voy al paso 3, donde voy a tener que tomar de cada uno de los subsistemas o procesos que indiqué en el paso 2, ¿sí? Le voy a tener que describir los parámetros, es decir, le voy a tener que decir cuál es el proceso, ¿sí? Ese proceso, recordemos, tiene una misión, dijimos, que esa misión tiene misión, ¿sí? O sea que son actos específicos, tiene la misión, tiene las actividades y tiene las tareas. De cada uno, o sea, si yo en el paso 2 indico que hay 5 subsistemas, ¿sí? Que mi sistema debe tener 5 subsistemas de acuerdo al objetivo de análisis, en el paso 3 voy a describir para cada uno de los 5 subsistemas cuáles son sus parámetros.
las entradas, la función proceso, la retroalimentación, la salida y qué es lo que queda en el entorno. Y de cada uno de esos subsistemas le voy a hacer el diagrama de bloques, ¿sí? Porque lo que yo estoy buscando es hacer la descripción del sistema. Cuando termino la descripción, me tiene que venir, tengo que tener la dinámica del sistema. ¿Está claro? Después, que terminado el paso 3, me voy a hacer el paso 4, que voy a hacer las representaciones características. ¿Qué significa las representaciones? Es tomarlo ¿cómo se llama? A cada uno de los subsistemas, a los diagramas de bloque, y los tengo que integrar de tal manera en que me quede, que lo pueda graficar la dinámica del sistema, ¿sí? La dinámica del sistema. Y voy a tener que tener en cuenta el proceso, cuál es el proceso que me le da inicio al sistema. Paso 5, tengo que definir el objetivo del sistema. Ese objetivo del sistema puede coincidir, puede o no puede coincidir con el objetivo de análisis. Y tomen nota de lo que voy a decir a continuación. Nosotros vamos a llegar hasta el paso 5, objetivo del sistema. La función criterio no la vamos a tener en cuenta, porque la función criterio es una función que se hace en una ecuación que se tiene en cuenta para modelos matemáticos. Nosotros vamos a aplicar metodología sistémica, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, hasta la mitad, que es definir el objetivo del sistema. Antes que demos por terminada la clase, ¿preguntas? No, profe, yo no tengo ninguna duda. ¿Alguien Tampoco. más? Yo tampoco, profe. ¿Seguro? Bueno, voy a compartir. Sobre el tema de la asistencia, ¿cómo es el tema de la asistencia, profe? La asistencia ya se toma sola. ¿Que no sabe eso usted? Bien. Bueno, es que lo había buscado en el campo y No. A ver, Sí, yo también ¿en lo qué busqué. campus? ¿En qué campus? Yo le he dicho que vaya a buscar en el campo a la En el asistencia, aula. no. no, pero No. estaba bien, no. Bueno, ¿por qué no escucha la clase? ¿Sí? Porque después Entré tiene que tarde. trabajar y hacer la lectura. Escuchen. La asistencia, al conectarse el Zoom, después cuando uno termina se genera un reporte. Entonces yo termino la clase, bajo el reporte. En el reporte ya tengo la asistencia. Apellido, nombre, completito, el mail, el tiempo que ha estado conectado. ¿Sí? Así que no hay problema. Discúlpenme un segundo. Ya ven. Hasta la próxima. Bueno, que ya salimos, ¿cómo? No sé. Igual No, salimos bro, hasta de que hecho que ven. esperamos un segundo. No tengo un segundo para desperdiciar. Bueno, importante. No me digas así. Tengo que hacer misiones de LOL, boludo. No tengo tanto tiempo. Se está teniendo el negro, man. Carlos. Tanto tiempo, Carlos. Yo. Mierda, que no pienso volver más, tengo hambre yo. Como veo a esta señora, boludo. Porque no fui al centro a buscar el descartador. Ya termino yo. Ahí voy. Bien. Espera. Ole. Disculpen.
Pues bien, el tema de la asistencia. Entonces el Zoom genera el reporte, así que no hay ningún problema, guardamos la asistencia. Ahí tienen el apunte sobre la aplicación de la metodología sistémica, es lo que les acabo de explicar. Y recuerden, en el paso 5 nos quedamos con, llegamos hasta definir el objetivo del sistema. A continuación, ustedes tienen un ejemplo de la aplicación de la metodología sistémica, que es el sistema La Panadería. Fíjense, el objetivo definido para el sistema de la panadería es conocer el nivel de productividad laboral. ¿Sí? Paso 2. El paso 2, ¿sí? Es el establecer la frontera o límite. Cuando lo establezco, recuerden, ¿cuáles van a ser los procesos o subsistemas que va a quedar conformado el sistema bajo análisis? ¿Sí? Y además debo indicar todo lo que queda en el entorno que no va a ser analizado. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Me voy al paso 3. Y en el paso 3, ¿qué voy a tener? Empiezo por cada uno de los subsistemas o procesos definidos o indicados en el paso 2, los tengo que describir. Empiezo la misión, ese proceso tengo que indicar cuáles son las actividades. Dentro de las actividades voy a tener las tareas. Para cada actividad debo indicar la salida. Repito, actividad, tarea, salida de la actividad. Y continúo, ¿sí? Una vez que termino de indicar todas las actividades, por cada actividad la tarea, la salida de cada una de las tareas, para ese proceso, que es el subsistema, voy a listarle todas las entradas que tiene. ¿Estamos? Y después todas las salidas que tiene. Y obviamente todas las retroalimentaciones que tenga ese proceso. Y después me voy a tener que ir a graficarlo con el diagrama de bloques. Cuando yo lo grafico me va a quedar así. Por eso yo les decía que nosotros vamos a utilizar el diagrama de bloques del tipo de proceso productivo. ¿Sí? Y acá las flechas estas ya me están indicando qué cosas, las retroalimentaciones, porque ya las tengo también previamente definidas. Esto es importante en el paso 3, poder listar todas las entradas, todas las salidas y todas las retroalimentaciones. ¿Estamos? Una vez que yo he terminado el diagrama de bloque de ese proceso, me voy al siguiente proceso, subsistema. Hago exactamente lo mismo. Establezco la misión, las actividades, empiezo a listar las actividades, dentro de las actividades de las tareas, la salida de la actividad, y así sigo, ¿sí? Hasta que termino en qué cosa, las entradas, listo, todas las entradas del subsistema o proceso, todas las salidas, todas las retroalimentaciones, hago el diagrama de bloques, ¿sí? Teníamos 3 subsistemas, ya han visto 2, aquí viene el tercero. El tercero es cortito, tiene una sola actividad, ¿sí? Tiene una actividad, las tareas, las salidas. Lo mismo hago el listado de las entradas, el listado de retroalimentación, listado de salida, y en este caso tengo en este diagrama de bloque un solo bloque, porque tengo una sola actividad, ¿sí? Una vez que termine de hacer eso, todavía sigo en el paso 3. Tengo que hacer las interrelaciones en términos de entrada y salida entre los procesos. Eso tengo que ver, ¿qué significa eso? Tengo que ver cuál es el proceso que le va a dar inicio al sistema. Y cuál es el proceso que le da inicio al sistema, es el proceso que tiene la actividad que necesita de alguna manera que el sistema pueda iniciar su procesamiento, ¿sí? O su proceso. En este caso, de acuerdo al objetivo del sistema establecido por el observador o analista, que era, ¿cuál era el objetivo del sistema? ¿Qué dicen? ¿Cuál era el objetivo del sistema que se había establecido?
¿La panadería? El sistema era la panadería, pero ¿para qué la miro a ese sistema? El punto 1 nunca hay que olvidarse, es conocer el nivel de productividad laboral. Y de acuerdo a ese objetivo de análisis, ¿sí? Conocer el nivel de productividad laboral son los subsistemas que yo he incluido o que se han incluido en el paso 2. ¿Sí? Entonces, digamos, teniendo presente el objetivo del sistema, una vez que he terminado de hacerlos, llegando hasta el diagrama de bloque de cada uno de los procesos o de los subsistemas, tengo que plantear las interrelaciones. Vuelvo a decir, tengo que ver cuál es el proceso que me le da inicio al sistema. En este caso, yo no puedo producir absolutamente nada dentro de ese sistema si yo no tengo la mano de obra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sistema? Primero que vamos a tener el de control de asistencia, y después van a ir, en este caso, lo de producción. ¿Estamos? Después tenemos las entradas del sistema. Acá voy a listar todas las entradas del sistema, es decir, voy a tomar las entradas de cada uno de los procesos o subsistemas y las voy a poner a todas juntas. Lo mismo voy a hacer con la salida, lo mismo voy a hacer con la retroalimentación y lo mismo voy a hacer con el entorno. Y una vez que termine con eso, ¿sí? Me voy a tener que ir a hacer la representación de esos parámetros para poder ver la dinámica del sistema. Y la dinámica del sistema me va a quedar de esta manera. Aquí están los 3 procesos o subsistemas con sus correspondientes diagramas de bloque. ¿Con cuál se va a iniciar el sistema? Con el de control de asistencia. ¿Pero por qué? Porque ese era el objetivo de análisis. Y fíjense, acá están todas las entradas, acá está todo lo que es el entorno, y estos son todas las salidas. Y yo no puedo venir a hacer directamente el paso 4 sin haber hecho completo el paso 3. Y no puedo hacer el paso 3 completo si no hice el paso 2 completo. Y no lo haré al paso 2 si no hago primero el paso 1. ¿Está? Todavía ¿Necesario falta el poner paso. toda la salida? ¿Cómo? O sea, en vez de poner, podríamos poner ventas. No. ¿O no? ¿Para qué le estoy diciendo, alumno? Le estoy diciendo, de acuerdo al objetivo del sistema, de acuerdo al objetivo de análisis, es para qué lo miro al sistema. En función de eso, voy a establecer cómo me va a quedar constituido mi sistema bajo análisis, que es usar el concepto del límite o frontera. Y después me voy a ir a describir cada uno de esos subsistemas o procesos. Y para cada uno debo hacer su diagrama de bloque. Y después me vengo y voy a ir sacando cuáles son las variables de entrada, las variables de salida y el parámetro de retroalimentación. Y no puede decir usted, no, bueno, pero le pongo venta. Y bueno, si corresponde, de acuerdo al objetivo de análisis, la tendrá como salida. Si no, no. ¿Está claro eso? Cuando voy a aplicar el enfoque sistémico, voy a describir un sistema que se encuentra en la realidad para poder ver también su dinámica, debo aplicar los pasos de la metodología sistémica en ese orden y de esa manera. Es un método. Un método se debe hacer de esa manera, o sea, tiene distintos pasos y son pasos consecutivos. No puedo hacer el paso 4 si no hice el 3. No puedo hacer el 3 si no hice el 2. No el 2 si no hice el 1. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Una vez que he terminado con eso, nos vamos al paso 5, que es el último, que debo establecer el objetivo del sistema. Repito, anoten y que les quede claro para que después no vengan para que no se confundan más que nada.
Objetivo del sistema es mejorar la productividad laboral. El término en los próximos 6 meses es función criterio, que no la vamos a estudiar nosotros, porque la función criterio es una función, es una fórmula que hay que ponerle al sistema si trabajamos con modelos matemáticos. Ya lo dije anteriormente, nosotros vamos a trabajar con los modelos icónicos, ¿sí? Que es gráfico, diagrama de bloques. ¿Está? Entonces, llegamos hasta objetivo del sistema, es mejorar la productividad laboral. ¿Está claro?